Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la primera parte del tema de matriz extracelular. Bien, primero vamos a comenzar con una definición, un panorama general. La matriz extracelular va a ser un complejo de moléculas que ocupan el espacio que existe entre las células, es decir, por fuera de ellas o entre ellas, cuando estas células están separadas o bastante separadas entre sí. Es una red altamente organizada, no simples rellenos o pegamento entre ellas. Va a formar diferentes estructuras debido a la porción de sus componentes moleculares, como es el caso, como ejemplos, la matriz ósea, la matriz cartilaginosa o la dermis de la piel. La matriz es producida por células locales y se ensamblan fuera de ella. O sea que la matriz va a ser producida y sostenida por las células. Estas células generalmente van a formar parte del tejido conjuntivo conectivo. El tejido conjuntivo conectivo es uno de los 4 tejidos básicos, junto con el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. El tejido conjuntivo conectivo se caracteriza porque sus células se encuentran muy separadas entre sí, con abundante sustancia intercelular, la cual va a corresponder a la matriz extracelular. Entonces va a estar presente en todas, sobre todo en el tejido conjuntivo, de tal manera que el hueso, el cartílago, la dermis de la piel, en fin, son variedades del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es sumamente heterogéneo y está ampliamente distribuido en el organismo. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver la membrana plasmática de una célula. Entonces, hacia acá estaría el interior de la célula, es el medio intracelular. Y de la membrana plasmática hacia afuera, pues es todo el espacio extracelular que estará constituido por la matriz extracelular. Aquí tenemos diversos componentes, como podemos ver algunas fibras, algunas proteínas, algunas son proteoglucanos, como estos que están aquí. El cemento intercelular, que corresponde al ácido hialurónico, que es este que es muy largo. Glucoproteínas de adhesión, como es el caso de la fibronectina, que está aquí. Y fibras de colágena, que es la que vemos acá. Bien, aquí en este otro esquema vemos a las células epiteliales, que a diferencia del tejido conjuntivo es todo lo contrario. Las células epiteliales se van a caracterizar porque sus células se encuentran muy juntas entre sí, muy unidas, con muy poco espacio intercelular y por ende matriz extracelular. Mientras que las células del conjuntivo conectivo son estas que vemos aquí abajo, y entre ellas hay abundante espacio intercelular o matriz extracelular. Vemos fibras, una sustancia que se llama sustancia fundamental amorfa y las células. Estos serían los 3 componentes principales de cualquier tejido conjuntivo. Células, fibras y todo lo demás, que es la sustancia fundamental amorfa. Se llama amorfa porque no tiene una forma determinada, sino que está ocupando los espacios en la arquitectura tisular del mismo tejido conjuntivo. Igualmente aquí en este esquema vemos igualmente células, las fibras y la sustancia fundamental amorfa. Bien. Las células pueden variar y la naturaleza de las fibras también. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver las fibras, las células y entre las fibras y las células la llamada sustancia fundamental amorfa. Ahorita vamos a ver de qué está formado la sustancia fundamental amorfa, pero en un corte histológico con una tinción normal, rutinaria, que se llama tinción de HY o de hematoxilina y eosina, como este es el caso,
Vemos las fibras, vemos las células las podemos identificar por la presencia de sus núcleos que se ven de color morado y el espacio que existe entre estos dos elementos antes mencionados, que es la sustancia fundamental amorfa, que sería todos estos espacios aparentemente vacíos, pero que en realidad están constituidos por la sustancia fundamental amorfa. En este esquema vemos el tejido epitelial de este lado, vemos los núcleos de las células muy cercanas entre sí. Debajo sería el conjuntivo y en este esquema vemos un vaso sanguíneo, este es un vaso linfático y las flechas indican los intercambios que se pueden realizar. Entonces, los nutrientes van a pasar de la sangre hacia el resto de los tejidos, las sustancias de desecho en la dirección opuesta. Van a ser recogidos por el lado venoso o por los capilares linfáticos. Entonces, la difusión tanto de los nutrientes como las sustancias de desecho se lleva a cabo a través de la matriz extracelular, de tal manera que la matriz extracelular se tiene que comportar como una gelatina porosa, acuosa, pero que permite la difusión de todos estos componentes. Los principales componentes de la MEC, o SM de acuerdo a sus siglas en inglés, son el agua. El agua hay que recordar que representa alrededor del 70% del organismo y por ende también va a tener un muy porcentaje, alrededor del 70% en el caso de la matriz extracelular. De hecho, el agua se va a almacenar en una buena cantidad en la matriz extracelular. Sin embargo, esta agua no va a ser realmente accesible o asequible. Va a estar embebida, va a estar adherida en diversos componentes de la matriz extracelular. Y esto se puede comprobar muy fácilmente porque si ustedes introducen una aguja con una jeringa por debajo de la piel y succionan el émbolo, no van a obtener agua, aunque hay en grandes cantidades. Esa agua está fijada, está unida a otros componentes para que no se pierda. Bien, entonces el agua es un componente muy importante, pero bueno, pues ya ustedes vieron en sus cursos de bioquímica las características del agua y demás, eso no lo vamos a ver, nada más que debe quedar claro que es uno de los componentes más importantes, de hecho es el más abundante. Lo que vamos a ver a continuación van a ser las fibras, que pueden ser básicamente de tres tipos, colágenas, reticulares y elásticas. Las reticulares en realidad son una variante de fibras colágenas, se llaman colágenas tipo 3. Entonces, colágenas reticulares que corresponden a fibras colágenas tipo 3 y las elásticas. Hay una gran variedad de fibras colágenas, pero la tipo 3 corresponde a las reticulares. Y las elásticas no son fibras colágenas, son fibras independientes o distintas. El segundo componente muy importante son los glucosaminoglucanos, que se conocen como GAGs. Y la unión a proteínas de estos GAGs para formar los llamados proteoglicanos o proteoglucanos. Y el último componente son las glucoproteínas de adhesión. Bueno, entonces primero vamos a comenzar por las fibras, pero debe quedar claro que los demás componentes, los glucosaminoglucanos que forman o que se unen a proteínas para formar los proteoglucanos, las glucoproteínas de adhesión y el agua, esos componentes van a constituir la llamada sustancia fundamental amorfa. De tal manera que el tejido conjuntivo está formado por tres elementos, que son las fibras, que son estas variantes, la sustancia fundamental amorfa, que involucra estos elementos de la matriz, junto con el agua y las células. Las células ustedes las van a ver con detenimiento en su curso de biología tisular. Bien, vamos a comenzar con las fibras y vamos a ver primeramente las fibras colágenas. Las fibras colágenas son las más abundantes en todo el organismo. Va a haber una gran variedad de fibras colágenas. Sin embargo, la más importante de todas son las fibras colágenas tipo 1. Las fibras colágenas tipo 1 representan alrededor del 90% del total de fibras colágenas.
Y las fibras colágenas corresponden, en términos reales, a las proteínas extracelulares más abundantes de todo el organismo. Entonces, son muy importantes y están ampliamente distribuidas en todo el organismo. ¿Cómo están formadas las fibras colágenas? Están formadas por cadenas formadas por una triple hélice. En realidad, entonces, están formadas por 3 cadenas, no por 2, ¿no? Y estas 3 cadenas se van a enrollar helicoidalmente formando una triple hélice. En cada una de estas cadenas va a haber repeticiones del aminoácido llamado glicina, que es el aminoácido más sencillo, más pequeño que existe, unido a X y a Y covalentemente. X va a corresponder a los aminoácidos prolina o bien lisina y Y va a corresponder a los aminoácidos hidroxiprolina o hidroxilisina. Es decir, son los mismos aminoácidos prolina y lisina, pero con un grupo hidroxilo. Por eso se llaman hidroxiprolina o hidroxilisina. Las hidroxilaciones van a ser catalizadas por las enzimas hidroxilasas. Las hidroxilasas van a requerir de la vitamina C como una coenzima, como cofactor. Bien, estas hidroxilasas entonces van a ser muy importantes para agregar los grupos hidroxilos, de tal manera que cuando hay deficiencia de vitamina C, no van a poderse agregar estos tripletes o la triple hélice. Y entonces va a haber problemas en la formación de fibras colágenas, particularmente en la estructuración de fibrillas. Y se van a ver afectados los órganos que más dependen de las fibras colágenas, que son de recambio rápido. Constantemente se requieren de estar cambiando, como es el caso de los ligamentos periodontales en los dientes y en las encías, el tejido conjuntivo de las encías. Por esa razón, cuando hay una deficiencia de vitamina C, los primeros signos se observan a este nivel. Hay sangrado de encías y debilitamiento de los dientes. Incluso pueden perderse piezas por la deficiencia de vitamina C. ¿Cómo se cura? Pues simplemente aplicando vitamina C. Es una enfermedad que se cura. Bien. Existen más de 20 proteínas codificadas por 38 genes que corresponden a estas fibras colágenas. Aquí tenemos un esquema donde vemos una cadena. Vemos aquí el aminoácido glicina, que es el más pequeño de todos. Y vemos como siempre hay una glicina, una Y y una X, una Y y una X, y así sucesivamente. Esta es una cadena. Ya vimos que X y Y a qué corresponde. ¿Sí? Cuando juntamos 3 cadenas, entonces tenemos la triple hélice. No es una doble hélice como en el caso del DNA. Aquí es una triple hélice enrollada helicoidalmente. Vale, aquí vemos una cadena y aquí están ya las 3 cadenas. Y cómo se podrían ver en un corte transversal o vistas de frente y lateralmente las 3 cadenas. Aquí tenemos un esquema de la hidroxilisina y la hidroxiprolina. Es el mismo aminoácido lisina o prolina, pero con el grupo hidroxilo aquí. Estos grupos hidroxilos van a ser muy importantes para poder reunir, unir las cadenas y formar la triple hélice. Bien, en este cuadro vemos diversos tipos de fibras colágenas. ¿Cuáles van a ser las más importantes? Desde luego que la tipo 1, que es la más abundante, el 90% del total de fibras colágenas corresponden a fibras colágenas tipo 1. De tal manera que las fibras colágenas tipo 1 son las proteínas extracelulares más abundantes de todo el organismo. La proteína intracelular más abundante es la hemoglobina, como breviario cultural. Pero la extracelular son las fibras colágenas tipo 1. Entonces, obviamente son muy importantes, están ampliamente distribuidas en el organismo.
Lo podemos encontrar en el hueso, en la piel, en los tendones, en los ligamentos, en la córnea, los órganos internos, en fin, están ampliamente distribuidas y supone el 90% de toda la colágena del organismo, como ya mencioné. Estos van a ser producidos por diversas células, como son los fibroblastos, que son las células características del tejido conjuntivo conectivo, células del hueso, como los osteoblastos, los condroblastos en el caso del cartílago, los cementoblastos y los odontoblastos, en el caso de los dientes. Entonces son células productoras de fibras colágenas. ¿Cuáles son o cuál es el tipo celular más importante, más abundante en la producción de este tipo de fibras? Son los fibroblastos. Bien, el tipo 2, las fibras colágenas tipo 2, van a ser producidas por los condroblastos. Son células específicas del cartílago. Entonces, el cartílago y el disco intervertebral, la notocorda y el humor vítreo del ojo son ejemplos donde se encuentran las fibras colágenas tipo 2. Las tipo 3 corresponden a las llamadas fibras reticulares. Es un sinónimo, pero en realidad corresponden a fibras colágenas tipo 3. Se llaman fibras reticulares. Van a ser producidas también por los fibroblastos, las células reticulares de órganos compactos. Muchos de ellos son hematopoyéticos u órganos linfoides, ¿no? Como es el caso del linfonodo o el vaso o el timo. En el timo hay un tipo de células que se llaman células reticulares epiteliales, que son características del timo. Células de músculo liso también producen fibras reticulares. Y los hepatocitos. ¿En dónde podemos encontrar entonces fibras reticulares? En la piel, en los vasos sanguíneos y órganos internos. También órganos hematopoyéticos, entre los órganos linfoides. Bueno, en general tenemos este grupo inicial de 3 tipos de fibras colágenas, 1, 2 y 3, que son formadoras de fibrillas. O sea que su función es producir fibras. Hay otro tipo de fibras colágenas que se llaman fibras colágenas o moléculas colágenas asociadas a fibrillas, o sea que no forman fibrillas, pero se asocian a las fibrillas que están producidas por las fibras colágenas 1, 2 y 3. Entonces ahí tendremos la 5, la 9, ¿no? La 11, la 12. Y están en diferentes porciones del organismo. Después tenemos otro grupo muy importante, que son las fibras colágenas formadoras de redes. De estos dos tenemos a la 4 y a la 7. Más importantes son las fibras colágenas tipo 4, formadoras de redes. La tipo 4 van a formar la llamada lámina basal o membrana basal. Va a ser producida por células epiteliales, musculares y los schwannocitos. Los schwannocitos son las células responsables de producir la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, las fibras colágenas tipo 4 van a formar parte de la membrana basal o lámina basal. Van a estar estas estructuras en íntimo contacto con las células epiteliales. La lámina basal o membrana basal la vamos a ver en otra plática posterior, pero debe de quedar claro que es una matriz extracelular especializada y asociada preferentemente al tejido epitelial. Puede estar también rodeando las células musculares y puede estar alrededor de los schwannocitos y los adipocitos, que son también células del conjuntivo. Y tenemos algunas fibras colágenas transmembrana, ¿no? Como es el caso de la número 17 y la número 18. La número 18 es importante, se encuentra básicamente en la lámina basal, alrededor de los vasos sanguíneos, o sea que la lámina basal no solamente está formada por fibras colágenas tipo 4, aunque son las más importantes, las fibras colágenas tipo 4, sino que también tenemos, en el caso particular de los vasos sanguíneos, las fibras colágenas tipo número 18. Si a estas fibras colágenas 18 les quitamos el extremo carboxilo terminal,
se forma una molécula que recibe el nombre de endostatina, y la endostatina es muy importante para favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esta formación de nuevos vasos sanguíneos recibe el nombre de angiogénesis. La angiogénesis es un proceso que puede ser fisiológico, ¿sí? Cuando hay ruptura de vasos sanguíneos, cuando se requiere una neovascularización por alguna razón, principalmente por lesiones, pero puede ser algo muy patológico y muy dañino para el organismo, particularmente cuando hay tumor canceroso, porque el tumor va a producir una gran cantidad de células que van a requerir de nutrición, de tal manera que como parte del desarrollo del tumor está la formación de nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis. Y estas fibras colágenas 18, particularmente la endostatina, está siendo estudiada para combatir el cáncer, porque si se bloquea el proceso de angiogénesis, es como procurar que las células cancerosas mueran porque no tienen nutrimentos. Bueno, vamos a ver a continuación la formación de las fibras colágenas. Las fibras colágenas van a ser proteínas de uso extracelular, de tal manera que en el proceso de síntesis van a participar los siguientes organelos. En primer lugar, el retículo endoplásmico rugoso. Después del retículo endoplásmico rugoso va a pasar al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi va a pasar a vesículas de secreción, a vesículas secretoras, y de ahí por un proceso de exocitosis va a ser eliminado de la célula y va a pasar al espacio extracelular. Entonces, en la primera parte, en la parte inicial del proceso, va a ocurrir en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces ahí se va a formar una estructura que se llama procadena alfa, o también esta molécula se llama preprocolágena. Preprocolágena. Entonces va a tener sus porciones, su amino, su carboxilo terminal. Aquí tendríamos un ribosoma en el proceso de síntesis. Los ribosomas hay que recordar que van a estar asociados a la membrana del retículo. Y por eso se llama retículo endoplásmico rugoso. El siguiente paso va a ser la hidroxilación por las enzimas hidroxilasas, de las cuales van a depender de la vitamina C para poder realizar el proceso. Después va a haber un proceso de glucosilación. Tanto la agregación de los hidroxilos como la glucosilación son procesos que van a ocurrir después de la traducción o de la síntesis básica, digamos, la síntesis como tal de la proteína, de tal manera que son acciones post-traduccionales. Bien, entonces va a ser la hidroxilación, después la glucosilación. Después, estas moléculas de procolágena o preprocolágena o procadenas alfa se van a unir entre sí para formar la triple hélice. 3 cadenas se van a asociar para formar una molécula que ahora ya se va a denominar procolágena. Cada una de las cadenas individuales antes de la unión se llamaban preprocolágena, pero ya una vez que están ensambladas, que están unidas formando esta triple hélice, se le llama moléculas de procolágena y va a pasar del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Y del aparato de Golgi va a pasar a través de vesículas secretoras como la que aquí vemos, hacia allá el exterior. Pero algo que es muy importante es que se van a agregar previo a la unión, ¿no? Se van a agregar péptidos. Se van a agregar algunos aminoácidos en ambos extremos, tanto en el extremo amino como en el extremo carboxilo terminal. De tal manera que estos péptidos van a recibir el nombre de propéptidos o péptidos de extensión, que son los que vemos de aquí en color verde. Los propéptidos o péptidos de extensión van a ser muy importantes para evitar que las moléculas de procolágena se puedan ensamblar o unir entre sí de manera espontánea. No se van a poder ensamblar, porque si no, entonces tendería a formarse una fibra colágena dentro de la célula. Y esto es lo único que provocaría es la muerte de la célula. De tal manera que el fibroblasto se tiene que asegurar de que no va a haber este ensamblaje de estas proteínas de procolágeno. Y la forma en la que lo va a lograr
es mediante estos propéptidos o péptidos de extensión. Entonces, ya una vez que tenemos la molécula de procolágena con sus péptidos de extensión ensamblados o unidos y evitando el ensamblaje de otras moléculas de procolágena, va a pasar a la vesícula secretora y de ahí hacia el exterior por un proceso de exocitosis. Aquí tenemos ya la secreción propiamente, ya ha ocurrido aquí la exocitosis y vemos entonces la molécula de procolágeno. Ya en el exterior, en el espacio extracelular, va a haber enzimas cercanas a la membrana plasmática, pero fuera de la célula, que se llaman procolágena peptidasas, procolágeno-peptidasas. Estas enzimas van a romper los propéptidos o péptidos de extensión. Los van a eliminar por completo. Y entonces la molécula resultante ahora va a recibir el nombre de tropocolágeno. Antes se llamaba procolágena, ahora se llama tropocolágena. Y la tropocolágena va a permitir el autoensamblaje espontáneo de muchas moléculas de tropocolágena. Y al ensamblarse, este ensamblaje solamente puede ocurrir fuera de la célula. Si ocurriera dentro de la célula, pues la célula moriría. Sería un suicidio celular para el fibroblasto. Por eso las enzimas, la procolágena peptidasa, están fuera de la célula, en el espacio extracelular. Entonces, de manera espontánea, las moléculas de tropocolágena se van a autoensamblar, se van a unir para formar una fibrilla de colágeno. Observen ustedes que la fibrilla ya presenta bandas o estriaciones que solamente se pueden ver al microscopio electrónico de transmisión, no se pueden ver al microscopio fotónico o al microscopio óptico. Entonces va a presentar estas estriaciones que son bandas claras y oscuras o zonas electrodensas y electroclaras adyacentes que se van intercalando, y esto es por el ensamblaje o la unión de las moléculas de tropocolágena. Las moléculas de tropocolágena no se van a ensamblar de manera paralela, digamos, al mismo nivel, sino que lo van a hacer desfasadas. Sí de manera paralela, pero en forma desfasada. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí tenemos una fibrilla de colágena formada por muchas moléculas de tropocolágena ensambladas, como ya mencioné, y entonces se van a unir varias fibrillas de colágena hasta formar una sola fibra de colágena. Aquí vemos cómo se ven estas bandas claras y oscuras, regiones electrodensas y electroclaras alternadas. Aquí hay que mencionar que aquí no se va a formar ninguna banda H, línea I, línea Z, etcétera. No, esa es una nomenclatura propia de las células musculares. Aquí solamente son bandas claras o electroclaras y bandas oscuras o electrodensas. Vemos aquí una imagen al microscopio electrónico de transmisión, donde vemos un fibroblasto, aquí vemos un núcleo, aquí está el núcleo del fibroblasto, y vemos las fibras colágenas por fuera de ellas. Algunas de estas fibras están cortadas transversalmente. Podemos ver incluso estos puntitos que se ven aquí y que corresponderían a las fibrillas de colágenas. El conjunto de fibrillas va a formar una fibra colágena. Y una fibrilla a su vez está formado por un conjunto de moléculas de tropocolágenas autoensambladas. El conjunto de tropocolágenas forma una fibrilla, el conjunto de fibrillas forman una fibra colágena. Y las fibras colágenas ya se pueden observar al microscopio fotónico, aunque no se pueden ver las estriaciones. Las estriaciones solamente las podemos ver al microscopio electrónico de transmisión. Igualmente aquí vemos entonces una molécula de colágena, ¿sí? Aquí está con su triple hélice, aquí vemos las 3 cadenas, aquí está un poco más pequeña. Y ya una vez que tropocolágena se autoensambla para formar una fibrilla, aquí sería la fibrilla. Observen ustedes que hay regiones electrodensas y electroclaras y van a estar separadas a una distancia específica, que es 67 nanómetros. La distancia que existe entre estas bandas claras y oscuras es de 67 nanómetros. Entonces aquí tenemos una fibrilla que está formada por un conjunto de moléculas de tropocolágena
Y un conjunto de fibrillas va a formar una fibra colágena. Aquí tendríamos una fibrilla. El conjunto de fibrillas forman una fibra colágena. Y aquí es como se vería una fibrilla vista al microscopio electrónico de transmisión dentro de una fibra colágena donde podemos apreciar algunas de las estriaciones. Aquí vemos las estriaciones, que son bandas claras y oscuras. Aquí serían las moléculas de tropocolágena. Y observen ustedes que aunque se ponen de manera paralela y se forman entre ellas puentes cruzados, gracias a los hidroxilos que están presentes en las moléculas de tropocolágena, observen ustedes que aunque se ponen de manera paralela, lo hacen de manera desfasada. No al mismo nivel, sino que, por ejemplo, estas están más adelantadas que estas que están más atrás. Este desfasamiento provoca huecos que van a permitir o que van a generar las regiones electrodensas. Los huecos van a corresponder a regiones electrodensas y las zonas donde están traslapadas serían las regiones electroclaras. ¿Por qué es así? Porque en los huecos es donde van a estar los elementos de alto peso molecular que se utilizan en la tinción, entre comillas, para poderse observar las muestras al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, estos metales de alto peso molecular van a quedar en estos huecos y estos van a desviar los electrones de tal manera que se van a ver como regiones electrodensas. Mientras que en la zona de traslape, donde no hay huecos, se van a ver las regiones electroclaras. Bueno, aquí tenemos algunas moléculas, fibras, por ejemplo, el tipo 9, que son asociadas a fibrillas o a fibras colágenas. Y aquí lo tendríamos y vemos sus estriaciones. En este caso es una fibra colágena tipo 2. Las fibras colágenas tipo 2 son características del cartílago, de tal manera que van a ser producidas por las células de cartílago. Las fibras colágenas tipo 1 van a ser producidas por fibroblastos, por células del hueso, pero las del cartílago solamente producen tipo 2. Bueno, la mayor parte. Hay un tipo de cartílago que se llama cartílago fibroso que sí produce fibras colágenas tipo 1. Pero el cartílago hialino y el elástico, que son las otras dos variedades de cartílago, van a ser o van a producir fibras colágenas tipo 2. Bueno, aquí tenemos el caso de las fibras reticulares, que son fibras colágenas tipo 3. Como lo vemos aquí, pues corresponden a las fibras colágenas tipo 3, son fibras argentafines, se tiñen con colorantes a base de plata. Entonces yo quiero ver de manera específica fibras colágenas tipo 3, es decir, fibras reticulares, yo voy a necesitar una tinción especial a base de plata. ¿Y de qué color las voy a ver? Las voy a ver de color negro. Va a formar lo que se conoce como el estroma fino de los órganos compactos. En general, en el organismo existen dos grandes grupos de órganos. Órganos tubulares que tienen una luz principal, como puede ser el intestino, la vejiga, el útero, los vasos sanguíneos, en fin. Y órganos compactos, como puede ser el caso del riñón, del hígado, del vaso, del tibo, etcétera. Esos son órganos compactos. En los órganos compactos va a haber una cubierta externa, se llama cápsula, y hay una red interna de soporte, de sostén, que va a corresponder a estas fibras colágenas tipo 3, es decir, las fibras reticulares. Y esta red, este soporte interno, es lo que se conoce como el estroma fino de los órganos compactos. Se va a encontrar las fibras reticulares o fibras colágenas tipo 3, se va a encontrar en forma abundante en los órganos linfoides, en la médula ósea, en el hígado y en otros órganos. También van a rodear a los vasos sanguíneos, les va a dar soporte y a los órganos tubulares. De tal manera que una deficiencia en fibras reticulares puede provocar ruptura de vasos sanguíneos o ruptura de, por ejemplo, del intestino, porque externamente van a estar rodeados por fibras reticulares. Si hay una deficiencia en estas fibras, entonces puede haber ruptura de estos órganos. Y de hecho se da en ciertas enfermedades donde hay mutaciones en las fibras reticulares.
Aquí vemos entonces una imagen de un linfonodo donde vemos las células y este linfonodo ha sido teñido con tinciones argentafines a base de plata y vemos, aquí las flechas lo están señalando, pero yo también lo estoy haciendo, toda esta red muy fina que se ve de color oscuro y que va a corresponder a las fibras reticulares. Observen ustedes que están entre las células y forma una red, un entramado interno dentro del órgano. ¿Okay? A este entramado interno que vemos aquí es lo que se conoce como estroma fino. El estroma es la estructura de soporte o de sostén del órgano. Digamos que un órgano compacto tendría dos partes, la parte funcional, que sería el parénquima, que estaría formado por las células, y la parte de sostén o de soporte, que sería el estroma. Y este sería el caso del llamado estroma fino. Bien, fibras elásticas. Las fibras elásticas van a estar formadas por una proteína amorfa que recibe el nombre de elastina. Entonces, la elastina no tiene una forma, no tiene forma de fibra, de tal manera que va a requerir de otras proteínas o asociarse a otras proteínas para que adquiera la forma de fibra, porque la proteína per se, la elastina, es amorfa. Entonces, dentro de las proteínas que se van a asociar para darle esta forma de fibra, van a estar las que forman las fibrillas. De entre ellos tenemos la fibrilina, muy importante la fibrilina. Hay otra proteína que se llama fibulina, que también es bastante importante. Entonces, la fibrilina y la fibulina son las que van a formar las fibrillas, ¿sí? Y entonces la que va a proporcionar la forma alargada propia de una fibra, porque la proteína original es amorfa. ¿Dónde se va a encontrar? ¿Dónde se van a encontrar en gran cantidad las fibras elásticas? Se van a encontrar sobre todo en las arterias, formando parte de la pared de las arterias de gran calibre, como es el caso de la aorta y algunas otras más. Un ejemplo característico, pues la aorta. También en una variedad de cartílago que se llama cartílago elástico, precisamente se llama así por la presencia de fibras elásticas. Y otro ligamento, un ligamento que se llama ligamento elástico, como es el caso del ligamento nucal. Entonces, en estas estructuras vamos a encontrar abundantes fibras elásticas. ¿Cuál es la característica de las fibras elásticas? Que la estructura se puede deformar grandemente y al paso del tiempo va a recobrar la forma original. Entonces puede estirarse, puede alargarse, en fin. Aquí tenemos un esquema donde vemos la parte central. Esta es una fibra en su conjunto, es una fibra elástica. Entonces vemos la elastina de color verde en la parte central, que es como una especie de gelatina, sumamente flexible y obviamente elástica, y está rodeados por las fibrillas, las microfibrillas, ¿sí? Aquí están las microfibrillas que están formadas por fibrilina y fibulina. Fibrilina y fibulina. Entonces, estas proteínas son las que van a dar la forma. Primero, entonces, se tiene que formar una red que dé esta forma alargada y después se secreta la elastina que va a ocupar la parte interna y entonces ya en conjunto forman la fibra elástica. Aquí vemos una imagen muy similar a la anterior, vean ustedes. Este es el esquema. Y ahora lo que vamos a ver de frente, visto al microscopio electrónico de transmisión, es como si hiciéramos un corte transversal de esta región. Entonces lo que vamos a ver, electrodenso, va a ser la elastina y vamos a ver las microfibrillas de fibrilina y fibulina. Aquí lo vemos. Esto es la elastina que vemos electrodenso, de manera electrodensa, y vemos estas estructuras redondeadas que sería el corte transversal de las microfibrillas, ¿sí? Principalmente de fibrilina. Entonces así es como se ven las fibras elásticas en un corte transversal vistas en microscopio electrónico de transmisión. Aquí podemos ver un cartílago que es el cartílago elástico.
Estas son células propias del cartílago y vemos las fibras elásticas están señaladas de color negro. Entonces, dentro de la matriz cartilaginosa vemos las fibras elásticas de color negro. Aquí vemos una imagen de una arteria de gran calibre, como es el caso de la aorta. Y aquí podríamos ver las fibras elásticas. Las fibras elásticas van a estar dentro de la pared de estos vasos sanguíneos de gran calibre. Y aquí vemos una imagen, microscopio electrónico de barrido de fibras elásticas, cómo se forma una red, una gran cantidad de fibras elásticas. ¿Por qué razón se encuentran en una arteria como es la aorta de gran calibre? Pues porque la arteria tiene que ser muy flexible. Cuando la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, sale la sangre con una gran fuerza, con una gran presión. Si el vaso sanguíneo no fuera elástico, si fuera rígido, la sangre chocaría con gran fuerza contra las paredes. Y esto provocaría la ruptura de plaquetas. Y la ruptura de plaquetas va a generar finalmente o generaría la formación de coágulos intravasculares, de tal manera que el resultado sería que se forma una gran cantidad de coágulos intravasculares. Y estos coágulos pasarían a la circulación periférica hasta que encontraran una estructura cuyo diámetro fuera menor al coágulo y entonces se estancaría. El estancarse, pues evitaría el paso, el flujo de sangre más adelante. Formaría entonces un trombo o un émbolo, que es algo patológico y muy dañino porque provoca la muerte del tejido que está por delante del coágulo, del trombo o del émbolo. De tal manera que para evitar la formación de todos estos coágulos, el vaso sanguíneo es sumamente elástico, de tal manera que recibe y amortigua la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo y al amortiguarlo evita la formación de los coágulos. Después de un cierto tiempo recobra su posición o su forma original y de esa manera se va generando un pulso sanguíneo a lo largo de la red vascular, principalmente, obviamente, en las arterias. Por esa razón, las arterias tienen pulso, las venas no, las arterias sí. Entonces, el pulso no es otra cosa más que un reflejo, ¿sí? El producto de las contracciones ventriculares, generado inicialmente por estas arterias elásticas o de gran calibre. Aquí vemos entonces en este esquema una fibra elástica con uniones covalentes entre sí. Digamos que este sería en estado original, cuando es sometido a diversas fuerzas, o puede ser tracción, torsión, en fin, vemos cómo es capaz de deformar enormemente su estructura. ¿Qué tan eficiente es? Es mucho más eficiente que cualquier liga común que ustedes conocen, mucho más flexible, se puede estirar mucho más que una liga común y corriente de las que conocemos. Aquí vemos un esquema, una fibra elástica. Aquí está la elastina en la parte media. Aquí estaría, digamos, en posición original, normal, y aquí ya está estirada y vuelve a su estado original porque es una estructura elástica. Y esto se da por los enlaces, ¿sí? Son enlaces de lisina y son enlaces covalentes. La elastina va a tener regiones hidrofóbicas, hidrofílicas, en fin, adyacentes por el tipo de aminoácidos que lo forman. Y hacia las paredes de las fibras, las microfibrillas, vamos a tener la fibrilina, hay diversos tipos, la más importante es la fibrilina 1, y otras moléculas asociadas como la fibulina, particularmente la 5, que es bastante importante y abundante. Entonces, estas proteínas asociadas a la elastina van a formar las fibras, particularmente las paredes, las microfibrillas.
Bueno, hay enfermedades asociadas a mutaciones presentes en las fibras, por ejemplo, elásticas. Una enfermedad producida por una mutación es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una mutación en la fibrilina. ¿Qué provoca esto? Obviamente las fibras elásticas no son normales, no se producen en la misma cantidad o de manera adecuada y no cumplen su función. De tal manera que las personas que tienen el síndrome de Marfan, aunque existen diversos grados de la enfermedad, puede incluso provocar la muerte. Este es el caso de esta atleta, Flu Hyman, una atleta de voleibol de Estados Unidos. Ha sido una de las mejores atletas o deportistas en esta área. Estuvo en algunas olimpiadas, en fin. Llegó a ganar medallas olímpicas y se dedicaba profesionalmente al voleibol. Esta atleta en un partido se sintió mal en un momento dado, pidió su cambio, se sentó y al poco tiempo murió. Murió porque tuvo una ruptura de la arteria aorta, ni más ni menos. De tal manera que desafortunadamente pues se desangró en muy poco tiempo. Y ella, desafortunadamente, pues no sabía que tenía el síndrome de Marfan. Entonces es una enfermedad que dependiendo del grado puede provocar la muerte, sobre todo, más aún, en personas pues que tienen actividad física intensa, como es el caso de un atleta de alto rendimiento. Entonces un ejemplo de lo que puede provocar una mutación en estas fibras. Bueno, entonces ya hablamos de las fibras, vamos a ver ahora el segundo elemento fundamental de la matriz extracelular, que son los glucosaminoglucanos o GAGs y la unión de estos a proteínas formando los proteoglucanos. Entonces vamos a hablar primeramente de los glucosaminoglucanos o GAGs. Bueno, los glucosaminoglucanos o GAGs antes se llamaban mucopolisacáridos, ahora se llaman glucosaminoglucanos. También se pueden denominar como glicosaminoglicanos, es lo mismo, con U o con I es igual. ¿Qué son? Son una variedad de heteropolisacáridos. Están formados por unidades disacáridas repetidas n veces de dos componentes, o sea, están formados por disacáridos. Entonces, un disacárido está formado por dos glúcidos. Un glúcido va a corresponder, en este caso, a una exosamina, y el otro componente es un ácido urónico. Entonces, el primer componente del disacárido es una exosamina o un aminoazúcar, también se le puede llamar así, exosamina o aminoazúcar, que puede ser a base de glucosa o de galactosa. Entonces puede ser glucosamina o galactosamina. Y el ácido urónico, que también es un glúcido modificado, puede ser el ácido glucurónico, que es el más abundante, el más común. El ácido glucurónico puede ser el ácido hidurónico. Entonces, este disacárido es una exosamina y un ácido urónico. La exosamina puede ser cualquiera de estos dos y el ácido urónico puede ser cualquiera de estos dos. En algunos casos, en un tipo de GAG, en lugar de un ácido glucurónico hay galactosa. No galactosamina, sino galactosa, pero es una excepción. Bueno, estas unidades disacáridas están repetidas n veces. ¿Cuántas veces? Pues pueden ser entre 80 y hasta 200 veces para formar una molécula de GAG o glucosaminoglucano. Entonces, las unidades disacáridas se repiten entre 80 y hasta 200 veces. Y como ya hemos visto, los GAG se van a unir covalentemente a proteínas. Estas proteínas se llaman proteínas centrales, proteínas eje o proteínas núcleo.
para formar otro compuesto más complejo que se llama proteoglucano. Proteoglucano. Entonces, este es un nombre compuesto, proteoglucano. Es decir, es una molécula formada por proteínas y GAGs. En bioquímica, la segunda parte del nombre corresponde a la estructura más abundante, de tal manera que en realidad viene a ser que la proteína ocupa el menor peso molecular dentro de toda la estructura o la molécula y los GAGs ocupan la mayor parte. Dicho de otra manera, que tiene una gran cantidad de GAGs con una pequeña cantidad de proteína a la cual se unen. Se unen de manera covalente. Aquí tenemos entonces un esquema de un GAGs. Aquí tenemos la unidad disacárida de una hexosamina, ¿sí?, unido a un ácido urónico. La hexosamina o el aminoazúcar puede ser la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. La llaman así pues porque tiene grupo amino, entonces puede ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Y tenemos que el ácido urónico puede ser el ácido glucurónico y el ácido, o bien el ácido hidurónico. Dependiendo del GAG, o tiene N-acetilglucosamina o tiene N-acetilgalactosamina, no tiene ambas. Y también o tiene uno de los dos ácidos urónicos, pero no ambos. Es decir, o tiene ácido glucurónico o tiene ácido hidurónico, pero no ambos. Entonces eso va a depender del tipo de GAG. La mayor parte de los GAGs, además, como podemos ver en este esquema, van a estar sulfatados. Esta sulfatación va a ser importante porque va a generar cargas eléctricas negativas. ¿Sí? Se van a formar como, van a comportar como aniones. Aparte también las porciones ácidas que vemos aquí, el COO. Entonces, la molécula va a ser polianiónica. Estas cargas eléctricas negativas van a traer iones positivos, cationes. Entre ellos, uno de los más importantes va a ser el sodio. De tal manera que estas cargas negativas van a atraer al sodio en gran cantidad. Y el sodio, a su vez, altamente hidratado. Presenta varias capas de hidratación. De tal manera que al haber una gran cantidad de sodio, va a haber una gran cantidad de agua. De tal manera que una de las características más importantes de la matriz y particularmente de los GAGs es que son moléculas altamente hidratadas, son moléculas higroscópicas. Es decir, que las moléculas de agua están absorbidas, unidas, no covalentemente, pero sí eléctricamente a estos compuestos, particularmente a los GAGs. De tal manera que el agua, aunque está en gran cantidad, ya dijimos que hay un 70%, no es accesible, no es asequible, porque está unido eléctricamente al sodio principalmente. Y el sodio a su vez está unido a estos aniones, a estas cargas eléctricas negativas formadas por los sulfatos y los grupos ácidos. Bueno, ¿cuáles son los principales GAGs? El más importante de todos es el llamado ácido hialurónico o hialuronano. Ácido hialurónico o hialuronano. Corresponde al llamado cemento intercelular. De tal manera que entre las células va a haber matriz extracelular y esta matriz extracelular va a recibir el nombre de cemento intercelular. Dentro de las características más importantes del ácido hialurónico es que no es sulfatado y no se va a unir a proteínas, de tal manera que el ácido hialurónico no va a formar proteoglucanos, sino que más bien es al revés. Los proteoglucanos se van a unir al ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una proteína, más bien una molécula muy grande, ¿sí? Va a ser un heteropolisacárido muy largo, muy grande, muy extendido, que va a tener en su superficie una gran cantidad de proteoglucanos. Y a su vez, cada proteoglucano alrededor de él ya va a tener una gran cantidad de GAGs.
El ácido hialurónico se va a encontrar en la mayoría de los tejidos conjuntivos y dado que el tejido conjuntivo está ampliamente distribuido, pues el ácido hialurónico va a estar ampliamente distribuido en el organismo. De manera más específica y en altas cantidades puede encontrarse en el líquido sinovial, en las articulaciones y en el humor vítreo del ojo. También en la piel, particularmente en la dermis, pero en general en la mayoría de los tejidos conjuntivos. El tejido conjuntivo está ampliamente distribuido en todo el organismo. Entonces, este es el ácido hialurónico. No es sulfatado, no se une a proteínas, por lo tanto no forma proteoglucanos, sino que más bien los proteoglucanos se van a unir a él. Otro GAC importante es llamado el condroitin 4 o 6 sulfato, dependiendo del carbono donde se encuentren los sulfatos, condroitin 4 sulfato o el condroitin 6 sulfato. Esto va a ser producido por las células de cartílago, hasta entonces en el cartílago, pero no exclusivamente en el cartílago. Se puede encontrar en el hueso, en la córnea, en los ojos, en la adventicia, que es la cubierta más externa de las arterias, y en general son de los más abundantes. No tan abundante como el ácido hialurónico, porque está en la mayoría de los tejidos conjuntivos, es decir, en la mayor parte del organismo, pero dentro de los GAGs también es de los más abundantes, el condroitin 4 y 6 sulfato. Después tenemos el dermatán sulfato que se encuentra en la piel, a nivel de los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. El dermatán sulfato, este es obviamente sulfatado. Queratán sulfato es otro GAG, se va a localizar en la córnea, en el cartílago, en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. El núcleo pulposo es una estructura gelatinosa que se encuentra entre los discos intervertebrales o formando parte del disco intervertebral. Cuando hay una lesión en la columna, este núcleo pulposo puede emerger del disco intervertebral, puede escapar del disco intervertebral y esto se llama herniación del disco intervertebral o puede incluso lesionar la médula espinal. Bueno, pero en condiciones normales, entonces el queratán sulfato forma parte del núcleo pulposo del disco intervertebral. Vamos a encontrar el heparán sulfato y la heparina, que son diferentes. Son dos GAGs distintos. El heparán sulfato lo encontramos en los pulmones, en las arterias y en las superficies celulares. Y la heparina también la podemos encontrar en pulmones, piel, en el hígado y en las células cebadas. Las células cebadas son una variedad de tejido conjuntivo bastante importantes para la producción de la heparina. Hay que recordar que la heparina es un anticoagulante y la función o la acción de la heparina es secuestrando iones de calcio. El calcio es un ion muy importante para que se lleve a cabo la coagulación sanguínea. Es uno de los factores de la coagulación. De tal manera que la heparina va a secuestrar el calcio y con ello va a evitar la coagulación sanguínea, pero en condiciones normales también la heparina se produce en pequeñas cantidades porque es un GAGs, es un tipo de GAG. Bien, aquí tenemos diversos ejemplos de GAGs. Tenemos el ácido hialurónico o hialuronano, dermatán sulfato, queratán sulfato, condroitin sulfato, heparán sulfato. Todos los GAGs van a ser sulfatados excepto el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no tiene sulfatos y no se une a proteínas, no forma proteoglucanos. Todos los demás son sulfatados y todos los demás se unen a proteínas de tal manera que van a formar proteoglucanos. Aquí tenemos un esquema del ácido hialurónico. Es un GAG no sulfatado, como lo vemos aquí. Y entonces va a tener diversas cargas negativas, pero ya no por los sulfatos, sino por los grupos ácidos. Está formado por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Esas son las unidades disacáridas. N-acetilglucosamina y ácido glucurónico. Y observen ustedes cómo se van uniendo
de acuerdo al tipo de enlace, y van a formar cadenas sumamente largas, al cual se van a unir los proteoglucanos. Bien, vamos a hablar ahora de los proteoglucanos. Se forman por la unión de muchos GAGs a una proteína eje o núcleo, o una proteína central. El 95% del peso molecular son GAGs, o sea, si consideramos el 100% del proteoglucano, el 95% corresponde a GAGs que están unidos covalentemente. Cada GAGs va a tener entre 80 y 200. Y entonces, unidades disacáridas, ¿sí? Unidades disacáridas. Y se van a unir todos los GAGs excepto el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no se une y no forma proteoglucanos, sino que al revés, los proteoglucanos se unen a una enorme molécula heteropolisacárido de ácido hialurónico o cemento intercelular. Muchos proteoglucanos, como ya mencioné, se van a unir entonces al ácido hialurónico. Bien, aquí tenemos la parte central, que sería el ácido hialurónico, que aquí vemos de color amarillo, y en este esquema lo vemos aquí, igualmente color amarillo. A él se van a unir los proteoglucanos, que vemos de color verde. Aquí estaría un proteoglucano, esto sería un proteoglucano, y a cada proteoglucano, aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro. Aquí tendríamos entonces un proteoglucano, aquí otro y aquí otro. Aquí vendría la proteína eje o central o núcleo de color azul. Y a él se van a unir una gran cantidad de GAGs. Estos que están aquí, entonces corresponden a los GAGs. Entonces, una gran cantidad de GAGs se unen a una pequeña porción de proteína y van a formar un proteoglucano. El 95% son GAGs, el 5% es la proteína eje. Y esta proteína eje unida a los GAGs se va a unir al ácido hialurónico. Y en conjunto, bueno, este es el proteoglucano, se va a unir al ácido hialurónico. Bueno, ¿cómo se van a unir a la proteína eje? Cada GAG, aquí tendremos el GAG, aquí estaría la unidad disacárida de la exosamina y el ácido glucurónico, el ácido urónico, se va a unir a un residuo de serina de la proteína eje o central, pero no va a ser de manera directa, sino que a través de un tetrasacárido, que va a ser el ácido glucurónico, galactosa, otra galactosa y una gilosa. Entonces, este tetrasacárido va a permitir la unión de la cadena de GAGs formada por estas unidades disacáridas para unirse covalentemente a la serina de manera específica y de esa manera queda unido a la proteína eje. Todos los GAGs unidos a la proteína eje van a constituir el proteoglucano. Bueno, ¿cuántos y qué variedades de proteoglucanos hay? Aquí tendríamos algunos de los más importantes. En primer lugar tenemos el agrecano. El agrecano es uno de los proteoglucanos más abundantes. Lo podemos encontrar a nivel del cartílago y también a nivel del hueso. Va a dar soporte mecánico, ¿sí? Y va a formar grandes agregados con el ácido hialurónico, ¿no? Entonces los proteoglucanos que mayormente se va a asociar al ácido hialurónico, al cemento intercelular, es el agrecano. Después tenemos el betaglucano, que es un proteoglucano de superficie celular. ¿Qué implica esto? Que hay una parte o un dominio del proteoglucano de la proteína eje que va a atravesar la bicapa lipídica de la membrana plasmática de tal manera que va, además de ser un proteoglucano, va a ser una proteína integral de membrana, donde va a tener un dominio extracelular, donde se van a unir principalmente los GAGs.
y un dominio intracelular donde no va a haber GAG, simplemente permite la unión a la membrana, formar parte de la membrana como una proteína integral. Tenemos también a la decorina. La decorina es un proteoglucano bastante pequeño, está ampliamente distribuido en diversos tejidos conjuntivos, ¿sí? Y se va a unir también a fibras colágenas tipo 1. La decorina no es un proteoglucano de superficie. Después tenemos otro proteoglucano, el perlecano o perlacano, cualquiera de los dos nombres, perlecano, perlacano, con E o con A. Comúnmente se llama perlecano. Se encuentra a nivel de las láminas o membranas basales. Esto es muy importante. El proteoglucano propio de las membranas o láminas basales es el perlecano. Va a tener una función estructural y de unión de varios componentes de la lámina o membrana basal. Vamos a ver más adelante en otra plática. Tenemos el sindecano. Sindecano también se encuentra en la superficie celular, es decir, que también es un proteoglucano que actúa como una proteína integral de membrana. Y también va a participar en procesos de adhesión celular. El sindecano se va a unir a algunos factores de crecimiento que son proteínas de secreción de las células del tejido conjuntivo, el tejido epitelial, en fin. Y estos factores de crecimiento, cuando actúan sobre las células, van a favorecer la proliferación celular, entre otros eventos. Entre ellos, entonces, tenemos el llamado FGF, ¿sí? Factor de crecimiento de fibroblastos y otros factores de crecimiento. Entonces, se van a asociar al sindecano y este sindecano, entonces, va a regular o controlar la cantidad del factor de crecimiento que es liberado para que pueda actuar sobre los receptores propios de las células. De tal manera que va, digamos que, a ayudar y a regular a los receptores. Por esta razón, se dice que el sindecano, que es un proteoglucano, actúa como un correceptor. No es propiamente un receptor, pero se puede asociar al ligando y puede regular su liberación. Por eso actúan como correceptores. Entonces, algunos proteoglucanos, como es el caso del sindecano, actúan como correceptores. Bien. Dentro de los principales proteoglucanos tenemos al agrecano, que está en el cartílago, también en el hueso. El perlecano, que se encuentra a nivel de la membrana basal, ¿sí? O lámina basal, ya después veremos cuál es la diferencia. La decorina, que es un proteoglucano muy pequeño, se encuentra en muchos tejidos. Y proteoglucanos de superficie, como es el sindecano, que ya mencionamos, el betaglicano, y hay otro más que se llama glipicano. El glipicano es un proteoglucano que se va a unir a la proteína, pero va a ser una proteína unida a lípidos. ¿Se acuerdan ustedes? Son proteínas que están unidas covalentemente a los lípidos de la bicapa lipídica, particularmente la mitad extracelular. Y las uniones van a ser del tipo GPI, que solamente se encuentra en la mitad extracelular. GPI, glucosil, fosfatidil, inositol, GPI, glucosil, fosfatidil, inositol. Entonces, el glipicano también es considerado un proteoglucano de superficie. Va a ser una proteína, pero no es propiamente una proteína integral de membrana porque no atraviesa la bicapa lipídica, solamente está unido covalentemente a los lípidos de la mitad extracitosólica por uniones GPI, del tipo GPI. Bueno, aquí tenemos en este esquema el agrecano, que es uno de los más abundantes, más comunes, más importantes. Tenemos aquí a la decorina, que es bastante pequeña, pero también es bastante abundante en los tejidos conjuntivos. Tenemos la serglicina, el perlecano que era un proteoglucano propio de la lámina basal o membrana basal, que este es bastante importante también. Tenemos al sindecano y al glipicano. El glipicano, que se une a la membrana, es una proteína de membrana, proteínas unidas a lípidos por las uniones GPI.
y aquí tenemos el sindecano que actúa como un correceptor. Bueno, aquí tenemos en este esquema la unión, ¿no?, de el ácido hialurónico, que está aquí de color azul. Después tendríamos los proteoglucanos con la proteína eje de color verde. Y de color rojo, aquí vemos los GAGs. Estas estructuras pues dan la forma o una apariencia similar a una escobilla, a un cepillo para limpiar, por ejemplo, pues, no sé, los biberones. A eso se asemeja, a una escobeta de este tipo. Bueno, aquí tenemos una molécula de ácido hialurónico o el cemento intercelular, hialuronano. Vemos su extensión es muy grande y vemos en la parte de arriba algunas estructuras que sirven como referencia para poder vislumbrar, entender cuál es la dimensión de esta molécula. Vemos, por ejemplo, este punto de color verde que sería una proteína globular, el glucógeno, que sería esta de aquí abajo, la espectrina, una fibra de colágeno. Y vemos entonces cómo es muy extensa y el peso molecular también es bastante grande. Del hialuronano, ácido hialurónico o cemento intercelular, y cómo se vería al microscopio electrónico de transmisión. Vean ustedes. Bueno, aquí tenemos el beta-glucano, igual que el sindecano, que pueden actuar como correceptores. Aquí tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos. Aquí es cuando actúa sobre la membrana y también cuando se une al sindecano, al beta-glicano, y entonces lo almacena durante un cierto tiempo para que después se una propiamente al receptor propiamente dicho, y entonces van a actuar como correceptores. Bueno, aquí tenemos proteoglucanos de superficie celular, ¿sí? Puede ser el sindecano, es el caso, el sindecano. Entonces tenemos heparansulfato, ¿sí? Y este sería un proteoglucano. Tiene un dominio, una región que atraviesa la bicapa lipídica, un dominio intracelular y el dominio extracelular que se va a asociar a una gran cantidad de GAGs. Este dominio extracelular va a formar parte de la matriz extracelular. En el caso de los sindecanos, de los betaglucanos. Bueno, ok. Dentro de los principales componentes, pues ya vimos las fibras, ya vimos los GAGs y los proteoglucanos. Ahora vamos a hablar de las glucoproteínas de adhesión. Bueno, una de las más importantes, de las que tenemos como importantes, tendría la fibronectina. La fibronectina entonces es una glucoproteína de adhesión. Hay que entender primero el nombre. ¿Qué es una glucoproteína? Es básicamente una proteína en donde la mayor parte del porcentaje del peso molecular de la molécula va a estar dado por proteínas y en menor cantidad va a tener glúcidos asociados o unidos. Básicamente son oligosacáridos. Prefijo oligo significa pocos, es decir, que va a estar unido a pocas moléculas de glúcidos. Es una proteína que está asociada, unida covalentemente a pocas moléculas de glúcidos, oligosacáridos. Y en el conjunto se llama glucoproteína. La segunda parte del nombre es la más abundante, por eso es glucoproteína. Entonces, es de adhesión. ¿Por qué? Porque va a participar en la unión o interacción de otros componentes de la misma matriz extracelular. Entre ellas pueden ser las células, pueden ser fibras colágenas, fibras elásticas u otros componentes propios de la matriz, incluso otras glucoproteínas de adhesión.
Entonces, una de ellas es la fibronectina. El nombre fibronectere, que significa conectar o unir fibras. Es una glucoproteína o glicoproteína extracelular larga. Es la más común de las glucoproteínas o glicoproteínas de adhesión de la matriz extracelular. La más abundante, la más común, es la fibronectina, pero no es la única. En los tejidos es insoluble, pero hay una presentación de la fibronectina que es soluble y se encuentra en el plasma, en la sangre y en diversos fluidos corporales. Participa de alguna manera en los procesos de coagulación, junto con otra glucoproteína de adhesión importante que se llama vitronectina. La vitronectina también tiene una disposición soluble y esta sí va a favorecer de manera directa los procesos de coagulación sanguínea. Bueno, la fibronectina va a constar de dos subunidades largas unidas por dos puentes disulfuro cerca de los extremos carboxilo terminales. Entonces son dos cadenas que se van a ir aproximando hacia los extremos carboxilo terminales y ahí va a haber dos puentes disulfuro que van a permitir la unión. Va a presentar, como ya les había yo dicho, múltiples dominios o regiones de la proteína para diversos componentes de la matriz extracelular o receptores de la superficie celular. Entonces va a permitir la unión de diversos componentes de la matriz o la unión de las células a la matriz extracelular a través de la fibronectina. Las proteínas integrales de la membrana de la célula que se unen a la fibronectina se les llama receptores de fibronectina. Bueno, ok, la actividad de los receptores de unión se debe a dominios con repeticiones de 3 aminoácidos. ¿Sí? Las regiones o los dominios de unión a otros componentes de la matriz extracelular se debe a repeticiones de 3 aminoácidos, que es la arginina, glicina y el aspartato. La arginina en el vocabulario, digamos, de letras, en el código de letras de los aminoácidos, corresponde a la R, la glicina a la G y el aspartato o ácido aspartico a la D. De tal manera que estas secuencias se les llama secuencias RGD, secuencias RGD por la unión de arginina, glicina y aspartato. Aquí tenemos a una fibronectina, dos cadenas, aquí tendríamos el extremo amino terminal, aquí está el carboxilo terminal de esta cadena, igual lo propio para la otra, amino y carboxilo. Y hacia el extremo carboxilo, que como ya habíamos mencionado, van a existir dos puentes disulfuro que va a permitir la unión. Y aquí tenemos de colores los diferentes dominios, generalmente son del tipo RGD, con sus 3 aminoácidos, la arginina, glicina y el aspartato. Y estas regiones son las que permiten la unión, son dominios de unión. Entonces se llaman una organización modular porque existen estas secuencias de RGD. O sea, no es nada más que estén los 3 aminoácidos, sino que se van repitiendo en un segmento y eso forma un dominio, una región. Y entonces está diseñado para diferentes componentes, por ejemplo, la heparina, unión a las células, unión a las fibras colágenas, unión a otras moléculas de fibronectina, etcétera. ¿Sí? Así es como se dispone. Bueno, ¿quién va a producir la fibronectina? Pues principalmente los fibroblastos. Algunas células de la sangre, como es el caso de los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que cuando emergen, cuando salen de la sangre, se transforman en macrófagos, pero bueno, son los monocitos, una variedad de leucocitos y células endoteliales. Las células endoteliales son las células que revisten o la que forman la pared del vaso sanguíneo. Esta parte de la pared que está en contacto directo con la sangre son las células endoteliales. También va a organizar a las células endoteliales en tubos, y entonces de tal manera que la fibronectina va a participar en procesos de tubulogénesis.
Se va a unir también a diversos componentes de la MEC a través de los receptores de integrinas, ¿sí? Receptores de integrinas. Las integrinas van a ser proteínas integrales de membrana que van a formar la llamada MAC. ¿Qué es MAC? Moléculas de adhesión celular, o CAM en inglés. Moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular las vamos a ver en una siguiente presentación. Entonces, dentro de la MAC vamos a tener las integrinas. Como las integrinas se pueden unir a la fibronectina, hay integrinas que actúan como receptores de fibronectina. También la fibronectina va a estar involucrada en procesos de migración celular, adhesión celular y en general en el desarrollo embrionario. Son glucoproteínas de adhesión que participan en el desarrollo embrionario. Hay otro tipo de glucoproteínas de adhesión que hacen también esta función. Estas glucoproteínas de adhesión se denominan tenacinas. Las vamos a ver un poco más adelante. Va a ser puentes cruzados también la fibronectina con el fibrinógeno y la fibrina junto con la colágena. La fibrina y el fibrinógeno son dos elementos que van a participar en la coagulación de la sangre. Uno. Bueno, otra glucoproteína de adhesión es la laminina. Es un componente estructural de las membranas basales o láminas basales, que es una capa muy delgada de la matriz extracelular especializada, ubicada entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Entonces, entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo vamos a tener a la lámina o membrana basal, que se verá en una plática posterior. Va a rodear la laminina a las células musculares, a los adipocitos y a las células de Schwann. Las células de Schwann van a rodear a las neuronas, a los axones, y va a proporcionar la mielina del sistema nervioso periférico. Son células de la neuroglía o de la glía que rodean a los axones y proporcionan la mielina. Y va a constar de 3 cadenas. En el caso de la laminina no van a ser 2, sino van a ser 3 cadenas largas, unidas por puentes disulfuro y semejando una cruz. Aquí tenemos un esquema de la laminina y aquí tenemos que está formado por 3 cadenas. Esta es la primera, que estaría hacia el centro. Y las otras 2 rodean helicoidalmente un segmento, después se desvían hacia un lado. Esta lo rodea helicoidalmente, después se desvía al lado opuesto y entonces da la apariencia de una cruz. Entonces se llama cadena alfa a la central, cadena beta, cadena gamma. Igualmente van a tener regiones de unión. Por ejemplo, esta región o este dominio es para las colágenas tipo 4. La laminina va a ser una glucoproteína de adhesión propia de la membrana basal o lámina basal. Y ya habíamos dicho que la colágena tipo 4 se asociaba o era propia de las láminas o membranas basales. De tal manera que la laminina se va a unir a la colágena tipo 4. Además de otros componentes como la heparina. Va a haber dominios para la unión a la heparina y a otros componentes de la matriz extracelular, pero principalmente componentes propios de la lámina basal o membrana basal. Aquí tenemos otro esquema de la misma laminina y cómo se ve al microscopio electrónico de transmisión. Aquí vemos perfectamente la forma de la cruz. Bien, y aquí están los dominios para diferentes componentes de la matriz extracelular. Entre ellos el heparansulfato. Bien, hay 11 heterotrímeros, o sea, la laminina es un heterotrímero porque está formado por 3 cadenas diferentes, alfa, beta y gamma. Ajá. Y la combinación de estos heterotrímeros son las que va a formar las distintas variantes o variaciones de laminina. Hay, por ejemplo, 5 cadenas alternativas de la cadena alfa, 3 cadenas alternativas para la beta, 2 cadenas alternativas para la gamma. Entonces, la combinación de una alfa de estas 5, otra beta de estas 3, otra gamma de estas 2, va a formar un tipo, una variedad específica de laminina y así, de esta manera, tenemos diversos tipos.
Como ya hemos visto, van a tener diferentes tipos de unión para la colágena, para la heparina, para el heparansulfato, para la entactina, para la colágena tipo 4 y para las integrinas. Cuando se une a las integrinas, entonces las integrinas ya no van a ser receptores de fibronectina, sino van a actuar como receptores de laminina. También es importante mencionar que la laminina va a tener uniones para la entactina o el nidógenos. La entactina o los nidógenos van a ser glucoproteínas de adhesión propios de la lámina basal o membrana basal. Entonces, uno de los componentes tan importantes de la lámina basal o membrana basal va a ser la entactina o nidógenos. Aquí vemos una laminina y al fondo vemos otra. ¿Cómo se ve al microscopio electrónico de barrido? Vean ustedes la forma de cruz. Visto al microscopio electrónico de transmisión, la misma laminina. Bien. Otras glucoproteínas de adhesión, además de la fibronectina y la laminina, son la condronectina. La condronectina es propia del cartílago y va a permitir la unión de diversos componentes de la matriz cartilaginosa, entre ellas las fibras colágenas tipo 2, que son específicas del cartílago. La osteonectina, que es propia del tejido óseo. El tejido óseo vamos a encontrar fibras colágenas tipo 1. De tal manera que la osteonectina va a permitir la interacción de los componentes propios de la matriz ósea. La osteonectina se puede unir al calcio. Como parte de la matriz ósea vamos a tener una gran cantidad de calcio y fósforo en diversas formas, ¿no? Componentes, pero va a tener abundante calcio y fósforo y de tal manera que la osteonectina va a permitir la unión al calcio de la matriz ósea. Y tenemos la tenasina. La tenasina es una glucoproteína de adhesión propia de los tejidos embrionarios. Y esta glucoproteína de adhesión va a ser importante porque va a permitir la migración de las células. Entonces, la tenasina va a permitir la migración celular en los procesos del desarrollo embrionario. Bien. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido la sesión del día de hoy. Aquí tenemos la literatura consultada en esta ocasión. Aquí tenemos también las páginas web que consultamos para la elaboración de este trabajo. De tal manera que, bueno, es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien.